28 mayo 2018 10.2.14 El posiguiente se establecen los hechos probados de la sentencia 38/2018, de 20 de marzo, de la sección 2 de la Audiencia Provincial de Navarra, caso La Manada, dictada por mayoría de 2 magistrados con un voto particular discrepante del otro magistrado, en la madrugada del 7 de julio de 2016. La denunciante, denominada a la víctima del delito, a fin de preservar su anonimato, había entablado, en la plaza del Castillo de Pamplona, una conversación con el acusado Jorge El Prenda, a la que posteriormente se incorporaron los otros 4 procesados. Tanto los 5 procesados como la denunciante habían ingerido alcohol en considerables cantidades. Cindola de cada una de sus manos, aunque sin violencia. 2 de los procesados introdujeron a la denunciante en un portal, diciéndole, calla, ida en un vehículo del bajo de la finca de 9 de 4M, que no tenía más salida que la propia entrada. Al encontrarse en esa situación, en el lugar recto y angosto descrito, con una sola salida, rodeada por 5 varones, de edades muy superiores y fuerte complexión, conseguida conforme a lo pretendido y deseado por los procesados y querida por estos, la denunciante, de 18 años de edad, se sintió impresionada y sin capacidad de reacción. En ese momento no Femo le desabrochaban la rionera que la llevaba cruzada, Femo le quitaban el sujetador sin tirantes abriendo un clip y le desabrochaban el jersey que tenía atado a la cintura, desde lo que experimenta las sensaciones de angustia incrementada cuando uno de los procesados acerca la mandíbula de la denunciante para que le hiciera una felación y, en esa situación, no como otro de los procesados le coga de la cadera y le bajaba los leggings y el tanga. La denunciante sintió un intenso agobio y desasosiego, que le produjo estupor, y le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad, determinándole a hacer lo que los procesados le decan que hiciera, manteniendo la mayor parte del tiempo los ojos cerrados. Y continúa la sentencia, la denunciante ha sostenido con firmeza la versión al modo en que se desarrollaron los hechos. Con relación al modo en que le introdujeron en el portal, le condujeron al recinto donde se desarrollaron los hechos y no le obligaron una vez en el interior del vehículo a realizar diversos actos de naturaleza sexual, en concreto, y al menos 5 felaciones, 3 penetraciones vaginales y un anal, valiéndose de su superioridad física y numérica y de la imposibilidad de la denunciante de ejercer resistencia ante el temor de sufrir un daño mayor y la imposibilidad de huir del lugar. Con ello se acoge la versión de la denunciante de que sienta miedo cuando ella me vi rodeada por los 4 y eso, entonces no sabemos reaccionar y no reacción. Reacción sometiéndome. Lo único que queda era que pasara, yo cerré los ojos y si en algún momento los abrí, lo único que ve eran tatuajes. Lo único que puedo decir es que estaba en estado de shock, entonces me sometí cualquier cosa que me dijeran iba a hacerla porque es que estaba en estado de shock. De los actos sexuales que tuvieron lugar en la madrugada del 7 de julio de 2016 y que se prolongaron a lo largo de entre 15 y 20 minutos existen grabaciones de una duración de 96 segundos que fueron realizadas por algunos de los acusados, así como 2 fotógrafas. Del visionado de tales grabaciones la sentencia llega a la conclusión de que durante todo el desarrollo de la secuencia, la denunciante, muestra un rictus ausente, mantiene durante todo el tiempo los ojos cerrados, no realiza ningún gesto ni muestra ninguna actitud que impresione de toma de iniciativa respecto de los actos de índole sexual, ni de interacción con los procesados. Apreciamos que los soporta en un estado que sugiere ausencia y embotamiento de sus facultades superiores. Frente a esta actitud de la víctima, y siempre se en la sentencia, alguno de los procesados muestra bien a las claras actitudes de ostentación y alarde con relación a la situación en que se halla la denunciante y el disfrute de la misma, que subrayan mediante sonrisas. Por lo demás, y a preguntas del magistrado autor del voto particular, Ricardo Gózlez, que no considera que se haya acreditado la comisión por parte de los acusados de delito alguno contra la libertad sexual, sobre si la denunciante hizo alguna manifestación, gesto o actuación frente a los acusados de la ausencia de consentimiento, a cuya contest, no hablé, no grité, no hice nada, entonces, que yo cerrara los ojos y no hiciera nada lo pueden interpretar como,
como que estoy sometida o como que no. El 26 de abril del presente año se hizo público por el presidente de la sección 2 ante los medios de comunicación, el contenido del fallo, por el que se condenaba a los 5 acusados por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento, art. 181.3 Código Penal, CP, a la pena, a cada uno de ellos, de 9 años de prisión, y no por violación, artículo 179 CP, como han solicitado todas las acusaciones. A partir de ese momento, y sin que hubiera dado tiempo materialmente para leer ni las 134 páginas de la sentencia con sus antecedentes de hecho, hechos probados y fundamentos de derecho, ni las 236 del voto particular, se produjo una manifestación convocada por asociaciones feministas ante la sede de la APN, a la que sucedieron otras en las semanas siguientes, y en diversas ciudades españolas, en las que, entre otros eslanes, se proclamaba que no es no y yo ese te creo, hermana. Estas protestas han sido asumidas también por la mayoría de los partidos políticos, desde el PP hasta el PSOE, pasando por Podemos, afirmándose, por ejemplo, que la sentencia daba vergüenza y asco, reclamándose que los magistrados españoles deberán ser formados para que dictaran resoluciones con una perspectiva de género. Sobre todo ello hay que decir, en primer lugar, que, como ha confesado la propia denunciante, nunca dijo, en ningún momento de los drásticos acontecimientos de aquella madrugada en Pamplona y debido a su estado de shock, no es no, lo cual. Por otra parte, y en contra de lo que se parece sugerir, no constituye impedimento alguno para que pueda afirmarse la existencia de una eventual violación. En segundo lugar, que no se alcanza a comprender cómo se puede afirmar rotundamente, yo ese te creo, hermana, cuando ninguna de las personas que corean ese eslogan tiene el gusto de conocer a la denunciante, y, en último lugar, que introducir en las resoluciones judiciales la perspectiva de género es incompatible con los principios que rigen en un Estado de Derecho. En la Constitución española, se reconoce el derecho a la presunción de inocencia, que amparaba también a los 5 hombres cuando se sentaron en el banquillo de los acusados de la presunción de inocencia que se lo puede ser destruida sobre la base de pruebas testificales, documentales y periciales practicadas en un proceso público, oral y contradictorio, artículo 24.2 tal como el que se celebre en la APN durante 11 días. La mayoría de las sesiones se celebraron, excepcionalmente, a puerta cerrada para proteger la intimidad de la denunciante, presunción de inocencia que, en ningún caso, puede ser desvirtuada por quienes ni son jueces independientes, inamovibles y sometidos únicamente al imperio de la ley, artículo 117.1 ni tienen la MSM ni idea de cómo se han desarrollado las sesiones del juicio oral, ni sobre las pruebas de cargo y de descargo practicadas tampoco, naturalmente, sobre el contenido de los decisivos videos a los que tuvieron acceso los 3 magistrados de la APN, ni la credibilidad o no percibida directamente por dichos magistrados de las manifestaciones de todos los que depusieron en el juicio. Finalmente, la afirmación, yo ese te creo, hermana, as como la apelación a la perspectiva de género, parte del prejuicio de que las mujeres por el mero hecho de serlo dicen siempre la verdad, mientras que los hombres siempre mienten, lo que es incompatible con la no discriminación por razón de sexo que proclama el artículo 14c, garanta esencial de la presunción de inocencia, se dice en la sentencia del Tribunal Supremo, STS 67-2018, que se ocupa precisamente de una supuesta violación, es que el juzgador parta de la posibilidad de la no veracidad de la imputación. Si rechaza esa hipótesis, excluyendo incluso la mera posibilidad, sea a causa de la gravedad del hecho juzgado, sea por las circunstancias personales de la víctima, como las relativas a su género, ideóloga, etnia o religión, la igualdad de las partes y la imparcialidad del juzgador se habrá desvanecido, y con ellas la legitimidad de la decisión. Lo que digan o dejen de decir las organizaciones feministas, no por ello hay que asumirlo como si fuera un dogma de fe como una idea progresista. Lo decisivo no es quién lo dice, sino qué es lo que dice. Y
si parten de que siempre hay que dar credibilidad a lo que dicen las mujeres aunque con ello se vulnere el principio de presunción de inocencia, y se emiten afirmaciones sin motivación alguna, y si, irracionalmente, pretenden sin tener ni idea de cómo se ha desarrollado el juicio oral sustituir a los magistrados que han dictado la sentencia, en resumen, si se permiten criticar una sentencia que no conocen ni por el forro y que no la conocen ni por el forro se desprende de su afirmación, yo ese te creo, hermana, siendo es que esa sentencia ha querido hasta tal extremo a la denunciante que asume, como hechos probados, íntegramente, y punto por punto, lo que está manifestado en el juicio oral, entonces estamos ante ideas regresivas que desconocen cuáles son los principios que deben regir el proceso penal en un Estado democrático de derecho. Dicho esto, naturalmente que las sentencias pueden y deben ser criticadas, pero no con las tripas, sino con la argumentación, tarea a la que voy a dedicar, con mejor o peor fortuna, el resto de esta tribuna. La intimidación de la violación del artículo 179 CP se caracteriza por la presentación de un mal identificado y de posible realización, como elemento que suprime, o reduce muy significativamente, la capacidad de decisión de la víctima, que se lo aparentemente consiente, dada una situación que no le deja elección aceptable, es decir, donde la amenaza de dos males cita a la víctima ante la necesidad racional de optar por lo que considera en esos momentos el mal menor, lo que no puede entenderse como su consentimiento al mismo, STC 97-2018, bastando, para que concurra la intimidación, el convencimiento, de la víctima, de la inutilidad de prolongar una oposición de la que podrán derivarse males mayores, STS 898-2016. Esta intimidación suele consistir en la amenaza de acudir a la violencia si la víctima no se pliega a los deseos del autor o de continuar aplicándola si la violencia ya ha sido iniciada. También la intimidación puede consistir en el anuncio de llevar a cabo otros graves males, nuestra jurisprudencia ha estimado la concurrencia del artículo 179 cuando la víctima accede a las pretensiones del violador, porque éste anuncia que, si no lo hace, violará a la hermana de Acuya, o cuando el padre amenaza con suicidarse si la hija no tolera un acceso carnal, STC 1786-2012. Frente a la violación, el abuso sexual por prevalimiento se caracteriza, positivamente, por el desnivel notorio en las posiciones de ambas partes, en el que una de ellas se encuentra en una manifiesta situación de inferioridad que restringe de modo relevante su capacidad de decidir libremente, y la otra se aprovecha deliberadamente de su posición de superioridad, bien sea esta laboral, docente, familiar, económica, de lado de otra índole, consciente de que la víctima tiene coartada su libertad de decidir sobre la actividad sexual impuesta, STS 305-2013, y, negativamente, porque no concurre una intimidación en el sentido de la violación y, en especial, la amenaza de ejercer violencia. Y por eso citar algún ejemplo entre los innumerables, la jurisprudencia española ha apreciado abuso sexual con prevalimiento en el llevado a cabo por un entrenador de fútbol con sus jugadores menores de edad, el del educador en un centro de menores que mantiene con ellos relaciones sexuales o en el del padrastro que, existiendo una notable diferencia de edad, tiene acceso carnal con la hija de su pareja. La sola declaración de la víctima testigo es suficiente para destruir la presunción de inocencia, no rige, por consiguiente, el brocardo, testis unus, testis nullus, un testigo, ningene testigo, lo que sucede frecuentemente en los delitos sexuales que se ejecutan normalmente con la única presencia del autor y de la víctima, pero no es lo en ellos, por ejemplo, cuando el viajero roba al taxista en un descampado, siempre y cuando concurran, en lo fundamental, el requisito de la persistencia de la incriminación, la víctima testigo ha declarado esencialmente lo mismo ante la polica, en instrucción y en el juicio oral, el de que no existan móviles anteriores al pretendido hecho delictivo de enemistad o venganza de la víctima testigo respecto del presunto autor y, finalmente, el de que exista algún dato periférico, por ejemplo, lesiones en la violación con violencia que corrobore que tal hecho ha acaecido realmente. Las tres circunstancias se dan en el presente caso, en cuanto que la denunciante, nica testigo presencial, ha mantenido, en lo esencial, a lo largo de todo el procedimiento, la misma versión de los hechos, en cuanto que no se pueden apreciar en
ella motivos espurios anteriores contra los acusados, ya que hasta la madrugada de aquel 7 de julio no les conozca, y en cuanto que los hechos tuvieron lugar, ellos fuera de discusión por el dato perífico de las grabaciones videográficas. Por todo ello, la APNA ha otorgado plena credibilidad a lo manifestado, bajo obligación de decir la verdad, por la única testigo, negando validez a las manifestaciones de los acusados, o das directamente por los 3 magistrados, de que se haban puesto de acuerdo con la denunciante para practicar sexo en grupo, manifestaciones que, además, lo tienen un valor muy limitado, ya que no declaran como testigos, sino como acusados a los que ampara el derecho constitucional a mentir. Independientemente de ello, los otros testigos no presenciales particulares, públicas que atendieron a la denunciante con posterioridad a los hechos se manifestaron en un sentido que no contradice la versión de Acullá. Partiendo de los hechos que con un esfuerzo y detalles encomiables la sentencia de la APNA ha declarado probados, estos deberán haber sido calificados de violaciones continuadas cometidas por cada uno de los acusados y no, como equivocadamente se ha hecho, de abusos sexuales con prevalimiento. Ello es porque sí, tal como se afirma en la sentencia, no es cierto que la denunciante se pusiera de acuerdo con los acusados para practicar sexo en grupo, su estado de shock, su sensación de angustia, agobio, desasosiego y estupor, y su ausencia y embotamiento de sus facultades superiores, lo pueden encontrar una explicación plausible en que se sintía amenazada de que los 5 autores acudieran, si no acceda a sus deseos sexuales, a la violencia, de la que no pueda escapar porque se encontraba en un habitáculo reducido que se había convertido en una ratonera. Y es que, cuando la sentencia afirma que los autores ejecutaron sus actos valiéndose de su superioridad física y numérica y de la imposibilidad de la denunciante de ejercer resistencia ante el temor de sufrir un daño mayor y la imposibilidad de huir del lugar, lo que se está describiendo son todos los elementos que constituyen una violación intimidatoria. Porque valerse de su superioridad física y numérica lo puede entenderse en el sentido de que, si se valen, es porque estén amenazando, aunque sea implícitamente, con ejercer esa superioridad física y numérica, y porque, para la denunciante, esa imposibilidad de ejercer resistencia y huir del lugar, accediendo a consentir las acciones sexuales de los acusados, ante el temor de sufrir un daño mayor. Ese daño mayor lo puede entenderse, igualmente, en el sentido de padecer daños físicos si no se aquietaba. Por lo demás, y según declararon los médicos forenses, con remisión a la literatura científica, en las agresiones sexuales, y hay consecuencia de que la víctima, ante el temor de ser objeto de violencia, no ofrece resistencia, la persona violada, entre en un 30% y un 50% de los casos, según los autores, no presentan ningún tipo de lesión. Por otra parte, los argumentos del voto particular que, acogiéndose a la presunción de inocencia de los acusados, niega que está acreditado que hayan cometido un delito sexual, no pueden convencer. Cuando en dicho voto se critica que la sentencia mayoritaria afirma que la denunciante se hubiera visto imposibilitada de ejercer resistencia ante el temor de sufrir un daño mayor. Siendo que la denunciante, afirma, durante su declaración que no sintió ni sufrió ningún daño previo, ello se lo puede explicarse porque el magistrado disidente confunde daño con daño físico. Pero, naturalmente, que Acullá ya había sufrido un daño en el sentido del CP, a saber, el inicio de una violación, tentativa del delito que luego se consume, cuando uno de los procesados acerca la mangula de la denunciante para que le hiciera una felación, prefiriendo la denunciante ese daño ya realmente existente al probable daño mayor de ser objeto de una agresión física por los autores que de esta manera, por las buenas o por las malas, habrán podido conseguir sus propósitos. El ulterior argumento del voto particular de que no está acreditado que los autores no supieran que la denunciante no consenta en los actos sexuales que ejecutaban, porque Acullá contesta, que yo cerrara los ojos y no hiciera nada lo pueden interpretar como estoy sometida o como que no, carece también de fuerza de convicción, porque lo que la víctima piense que pensaron los violadores es irrelevante, lo decisivo es lo que estos realmente pensaron.
y 5 JBNs, de fuerte complexión, tienen acorralada a una mujer en un vehículo sin escapatoria. Entonces tienen que saber o, al menos, contar con que la víctima acceda a sus deseos porque, con toda la razón, se siente intimidada. Contra la sentencia de la AP cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, y de casación, ante el TSE. Estos dos últimos tribunales estén vinculados por los hechos probados de la AP, la única que ha tenido contacto directo con lo manifestado por acusados, testigos y peritos, pudiendo formarse, un juicio sobre su credibilidad, a no ser que en la elaboración de tales hechos la AP no se haya guiado por criterios lógicos y razonables, lo que no es el caso, porque me atrevo a calificar de módica la construcción llevada a cabo por la AP de lo realmente sucedido. Por ello en que, bien en apelación, bien en casación, se califiquen de violaciones continuadas las terribles acciones que tuvo que soportar la desafortunada víctima aquella horrenda madrugada del día de San Fermín en Pamplona. Enrique Gimbernat es catedrático de Derecho Penal y miembro del Consejo Editorial del Mundo. Su último libro, El comportamiento alternativo conforme al derecho, BDF, 2017, contiene una autosemblanza del autor.